Vamos en otra temática a hablar de la ley de responsabilidad parental, a 2 años precisamente de su ejecución. Para ello se encuentra con nosotros el Seremi de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Seremi? Gracias por estar con nosotros en esta edición central de TV1 Noticias. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué evaluaciones se hablan o se pueden realizar de los 2 años de la implementación de esta ley? ¿Cuáles son los datos a nivel regional? A nivel regional tenemos registros vigentes de más de 46.000 deudores de pensión de alimentos. O sea, tenemos registros entre inscripciones y cancelaciones. Ahí tenemos que hacer la distinción. Tenemos más de 23.000 deudores en todos los tribunales de familia de acá de la región y eso nos permite, digamos, poder lograr una obtención mejor del pago efectivo de las pensiones de alimentos. Teníamos anteriormente la ley que creaba el registro, pero esta ley vino a entregar 2 herramientas fundamentales, digamos, para la familia. Una es la información patrimonial de los deudores y además hacer efectivo el pago de estas pensiones que se adeudan. Ahí hay un avance bien importante a lograr precisamente en esto, en seguir con los avances o el pago efectivo. ¿Es una línea de trabajo avisorando próximamente en este sentido lo que debe desarrollarse en este sentido en esta área? O sea, sí, el llamado que hacemos nosotros es que las pensiones de alimentos sean regularizadas. Ese es un llamado que le hacemos nosotros a toda la ciudadanía, que las pensiones de alimentos siempre tienen que estar regularizadas, porque al estar regularizadas tienen estas herramientas, que son el registro de deudores y lo que nos convoca hoy día, que es el aniversario que tenemos, el segundo aniversario que tenemos de ley parental y de pago efectivo de pensiones de alimentos, que le da las herramientas a los alimentarios en este caso, o sea, para poder obtener el pago efectivo de estas pensiones que se adeudan y así lograr poder tener esas pensiones que en la suma total hasta el día de hoy son 2,5 billones de millones de pesos. Es bastante en ese sentido. Es mucho. O sea, hasta hace Eso poco... también da las claras que hay una problemática bastante compleja. Sí, había una problemática porque nos encontramos en muchos casos donde teníamos pensiones de alimentos que se ordenaban por los tribunales, pero al final esa plata no llegaba al bolsillo, digamos, de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, lo que vino a hacer el gobierno, digamos, con esta ley que promulgó el presidente Boric, es hacerse cargo de esa problemática y hacer efectivo ese pago, porque muchas veces nos quedamos con sentencias en el papel donde no se podían ejecutar. ¿Cuánto del total precisamente de eso se queda aún en sentencias, como dice usted, en el papel? Bueno, esto es día a día. O sea, aquí tenemos 2 mecanismos que la ley otorga. En el fondo es que al atraso de una pensión de alimentos, lo que hace el tribunal, a solicitud de la parte, va al tribunal, el tribunal solicita información. Si es que no tenemos la información de las instituciones bancarias donde podríamos tener recursos, se oficia, una vez que se entrega esa información, se ordena la retención de estos dineros. ¿Para qué? Para que estas instituciones después ordenen el pago. Esto es uno de los mecanismos que creó la ley. Otro es una situación llamada excepcional, donde también podemos obtener estos recursos de los fondos previsionales. Ahí también hay que cumplir con otros requisitos que son, por ejemplo, 3 o más deudas, ya sean continuo o discontinuo, 3 o otros meses de continuo o discontinuo, donde podemos también obtener de los recursos previsionales el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Hay un tema bien importante y lo planteaban en ese sentido las mujeres, que es la no ubicación de la persona. Eso también sigue ocurriendo. ¿Cómo tratar de, en ese sentido, saldar estas deudas, dar con las personas que muchas veces están inubicables también en ese sentido y que eso complejiza todo a la hora de materializar precisamente el pago? Bueno, esto viene a alivianar eso, alivianar la carga. ¿Por qué? Porque ahora es el tribunal que hace la investigación patrimonial. A través del el tribunal oficia a la Comisión de Mercado Financiero y al Servicio de Impuestos Internos para que ellos entreguen la información de dónde hay instrumentos bancarios con recursos a los cuales poder disponer. Ya no dependemos de tener que notificarlo a él directamente, sino que el tribunal lo hace directamente con las instituciones bancarias y es a través de las instituciones bancarias donde logramos el pago efectivo. Seremi, a la hora de la excusa, ¿cuáles son las que principalmente se plantean para no materializar el pago cuando se da con la ubicación de la persona? Bueno, cualquier excusa aquí nosotros encontramos que no es válida. Nosotros aquí estamos, cuando hay deudas de pensión de alimentos, es violencia y es abandono parental. Es violencia hacia las mujeres y es abandono parental hacia las familias. Por lo tanto, aquí no hay ninguna excusa que nosotros podamos encontrar completamente válida en el fondo. No hay excusas válidas para no entregar la pensión de alimentos. Es por esto que la ley se vino a hacer cargo de esto y ya no nos bastan las excusas, sino que ahora directamente, a través de los tribunales de justicia, logramos la retención de los fondos que existen tanto a nivel de cuentas bancarias, instrumentos de inversión, como también de los fondos previsionales. ¿Qué proyecciones existen pensando en los próximos meses, empezando eventualmente cuando se cumplan los 3 años de esta ley? ¿Hacia dónde siente usted que deberíamos encontrarnos? ¿Qué fotografía podemos realizar de esta ley a 12 meses más, por ejemplo? Bueno, esto es súper dinámico. O sea, así como teníamos deudores históricos de que no pagaban la pensión de alimentos, donde ahí las familias tenían que sufrir este agobio económico, que con esto se vino a regularizar, porque si bien ingresaron, digamos, al pago, al registro, pero también hubo quienes salieron. ¿Por qué? Porque se vieron compelidos, en el fondo, se vieron obligados a hacer esto.
Y la herramienta que yo creo que lo más importante que tenemos es que ya, si no tenemos instrumentos bancarios, si no tenemos inversiones, tenemos los fondos de la AFP, que la mayoría de los chilenos tienen. Por lo tanto, desde los fondos de la AFP se va a lograr el pago de las pensiones. Así que esperamos de aquí a futuro esto se pueda regularizar por aquellos que son deudores y se tome más conciencia con el problema que genera esto. Este es un problema donde, sobre todo, principalmente las mujeres tienen que cargar con esta mochila de, en el fondo, sacar la familia adelante y con una deuda que se arrastra atrás por parte de la otra parte. Seremi, hablando de provincia, ¿esto se concentra zona por zona en diversas áreas o es una visión más bien general la que se logra realizar? ¿Qué se logra desprender a partir de las cifras que ya manejan ustedes? Bueno, la cifra va a depender siempre de la cantidad de población que tengamos. Acá en Concepción, digamos, el territorio es mucho más amplio que, por ejemplo, en otras comunas, pero este es un problema nacional. Por lo tanto, se logró un consenso para poder crear esta ley y se pudo promulgar y ya cumplimos 2 años con esto. Y ya venía a ser un alivio. O sea, uno de repente escucha los testimonios de gente que daba por perdido estos recursos. O sea, los daba por perdidos. Y ya, si no me va a pagar nunca, ¿para qué lo hago hacer? Y esto también le da la tranquilidad y confianza en el sistema. Le da confianza en el sistema porque ahora las mujeres se atreven más a demandar. Porque saben que su demanda, su petición, sí va a obtener resultados. ¿Y ha crecido en ese sentido en los últimos años las demandas? ¿Van creciendo en este sentido? Cuando se creó la ley, sí. O sea, más que la demanda en sí, sino que la ejecución de esta. Porque teníamos muchas causas que estaban pendientes, o más que pendientes, se arrastraban desde hace mucho tiempo con la deuda. Se iba a actualizar la deuda, pero, como le decía, nos quedamos en el papel con una cifra que no se podía ejecutar. Pero con esto venimos a regularizar. O sea, podemos obtener el pago efectivo con este mecanismo que creó la ley y además también hubo que hacer una inyección en funcionarios por parte del gobierno al sistema de justicia de familia para poder hacer frente a esta creciente demanda que hubo del servicio. ¿Y ahí en qué áreas en particular se sumaron nuevos profesionales? Se sumaron nuevos profesionales a los tribunales de familia para poder hacer frente, digamos, al aumento de cantidad de peticiones que teníamos al respecto de esto. Seremi, usted lo decía la cifra hace muy poquito y claro, esto trasciende a nuestras veredas regionales y se habla del equivalente a 52 teletones. Usted entregaba una cifra que es sorprendente y habla también del problema que tenemos en este sentido y de lo que deben padecer las mujeres, porque muchas de ellas, claro, necesitan de este soporte familiar para el mes a mes. Ahí también hay que seguir avanzando. Pensando en este sentido y en políticas, yendo un poquito más allá en el análisis, política en contextos fuera de nuestra frontera. ¿Qué iniciativas nuevas comenzar o seguir aplicando en el marco de esta ley que ha resultado positiva en esta área? Bueno, otros ministerios también se han enfocado en esto. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las deudas de pensión y alimentos ahora también son parte del componente para la evaluación de la situación socioeconómica de la familia. O sea, eso también es importante, que esta ley no solamente viene a ser un foco aislado, digamos, en el pago efectivo, sino que la deuda también se reconoce para, por ejemplo, la ficha de protección social. Bien. Seremi, gracias por estar con nosotros y conversarnos detalles de los 2 años de la implementación de esta ley. Hay que seguir, obviamente hay muchos desafíos abiertos, sobre todo en perspectiva de género. Que tenga una muy buena noche. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿A ustedes qué les parece hacer una pausa en esta edición central de TV1 Noticias? Obviamente seguimos con más informaciones. TV1 Noticias Central.